Me llamo Ana. Durante los últimos 10 años mi casa y mi vida giraron en torno a un cuerpo que fue reduciéndose a respiraciones y papeles. Antes de todo esto, era otra persona con mañanas más libres, con trabajo fuera de casa, con conversaciones que no siempre terminaban en calendarios de medicinas. Pero no puedo decir que fuera una existencia mejor. Era solo otra vida. La frase que me acompañó durante todo ese tiempo y que emergió como un filo que no dejé de sentir fue: no se valora lo que se hace en silencio hasta que alguien pone un papel encima y lo borra. Mi madre enfermó cuando yo tenía poco más de 40 años. Al principio fueron olvidos, llaves que no estaban donde debían, llamadas a horas raras. Más tarde fueron cambios de humor, pérdidas de orientación, noches en vela en las que la observaba y me preguntaba qué era eso que se había ido. Vivíamos en la casa familiar, una casa de 2 plantas con techo de tejas que crujía con el viento, ventanas que miraban al jardín que ella había cuidado, una cocina con azulejos azules, y una mesa que conocía todas las recetas y todas las discusiones. Mis hermanos vivían lejos, uno en otra ciudad desde hacía años, el otro en el extranjero. Ambos eran buenos para prometer. Venía por el fin de semana. Te llamo cada semana. Dime qué necesitas. Lo soluciono. Con el tiempo esos venires se hicieron más escasos y las llamadas se volvieron intermitentes. Cuando pedían algo lo hacían con urgencia selectiva. Encargarse de un pago, vigilar la casa porque había trabajo que no podían interrumpir, llevar a la madre al hospital si la situación se volvía crítica. Los favores eran constantes, la presencia mínima. Mi rutina se convirtió en un mapa de pequeños sacrificios. Me levantaba antes que el amanecer, preparaba pastillas separadas en bolsitas, rellenaba formularios médicos, organizaba citas, repasaba historiales clínicos y atendía a la casa como si fuera una extensión de la propia madre. Lavaba su ropa con la misma paciencia con la que intentaba encontrar su nombre en la punta de la lengua cuando se me escapaba en medio de la conversación. Aprendí a simplificar su dieta, a detectar las pequeñas señales de deshidratación, a distraerla con canciones de su juventud cuando la angustia la atenazaba. También pagaba cuentas que aparecían de pronto, arreglaba goteras, barría hojas en otoño y atendía a los vecinos que preguntaban por ella con la cortesía de quien cuida algo que no quiere perder. Vivir allí no fue un sacrificio épico, fue una sucesión de tareas, una vida que fue conformándose a base de hacer las cosas que nadie más quería recordar. Hubo momentos de ternura. Una tarde en la que me tomó la mano y dijo que estaba orgullosa de mí. Otra en la que entre risas recordamos un viaje que habíamos hecho antes de que todo se complicara. Esos instantes eran como islas y me aferraba a ellos. Pero también hubo señales de tensión temprana que fui minimizando por cansancio y necesidad. Mis hermanos empezaron a delegar más de lo que ayudaban. Sus visitas se redujeron a encuentros breves en los que hablaban de negocios o de sus vidas, con la empatía suficiente para no herir, pero no la que sostiene un día tras otro. Las conversaciones telefónicas se iluminaban con excusas. Si pudiera, vendría más. Tengo un proyecto que no puedo dejar. Habla con la asistente social. Yo asintía en silencio valiéndome de una paciencia que a veces era agotadora y otras veces era la única manera de mantener lo esencial: la casa, las medicinas, los papeles. Con el tiempo la casa que cuidé dejó de ser solo un lugar y se convirtió en una responsabilidad que me ocupaba la cabeza las 24 horas. Los documentos médicos comenzaron a multiplicarse: autorizaciones, recetas, formularios de atención domiciliaria. Aprendí a leerlos y a completarlos. A veces me sentía como la secretaria de una vida que se iba deshilachando, con la única diferencia de que las facturas las pagaba yo, y las decisiones grandes llegaban en sobres y señales burocráticas que exigían firma. Mis hermanos raramente firmaban nada. Preferían enviar dinero por transferencia o prometer que el viaje sería posible la próxima semana. Esa dinámica fue haciéndolo inevitable. Me convertí en la administradora silenciosa de todo, la que recogía las piezas y las ordenaba para que nadie se diera cuenta de que algo se rompía. La primera injusticia fuerte llegó cuando mi madre murió. Fue un invierno húmedo y gris. Recuerdo el sonido de la lluvia golpeando el pecho la noche en la que sus pulmones se apagaron. Después de eso vino el vacío inmediato y el ritual de despedida que yo quería hacer con la dignidad que le correspondía, aunque mis manos temblaban por el cansancio. Mis hermanos llegaron en tren o en avión,
Se presentaron en la casa, se abrazaron a mí como si hubiéramos estado en la misma lucha, y entre gestos, pidieron que se hiciera lo necesario para cerrar la situación legalmente. Pensé que todo conduciría a una solución común, que las conversaciones que habíamos evitado podían esperar un tiempo para arreglarse. No fue así. En la oficina del notario me preguntaron por el testamento. La persona que atendió, al verme, hizo un gesto que pudo ser de sorpresa y después de cálculo. Dijo que había documentos que exigían revisión y que lo mejor era firmar lo necesario para proclamar el destino del patrimonio. Mis hermanos habían llegado con carpetas y papeles como si todo estuviera atado. Me pidieron que firmara una lista de autorizaciones para facilitar trámites, permiso para acceder a cuentas, aceptar determinados montos, liberar documentos. Confié. No pensé que estuviera firmando el borrador de una expulsión. Los papeles que firmé no mostraron, en un primer instante, nada extraño. Fueron órdenes administrativas que parecían rutinarias. Pero pronto, ya en la casa, me entregaron copias de un reparto que me dejaba fuera. No había herencia para mí. La vivienda que durante años había cuidado, que había mantenido en orden, las fotografías con mi madre, parte de sus cuentas, todo quedaba en manos de mis hermanos. Sentí una especie de corte limpio en el aire. Pregunté por qué. Me dijeron que hubo un testamento firmado y validado, que la voluntad de mi madre había sido esa. En el notario, la justicia administrativa se presentó como algo frío. El funcionario, un hombre de mirada lisa, me escuchó y aseguró que no había constancia alguna de que yo hubiera sido responsable del cuidado cotidiano. Dijo, con la misma formalidad con que se recita un folio, que no existían pruebas que acreditaran el cuidado continuo. Juró que en la carpeta no había nada que demostrara mi labor. Esa declaración fue la primera grieta grande y visible. Años de trabajo invisible habían sido reducidos a una ausencia en un legajo. Sentí una injusticia que ardía por dentro, como una brasa que no se apaga. No supe si fue rabia, incredulidad o vergüenza. Mi mente repetía nombres de gestos, de recibos pagados, de citas que había agendado, pero aquellos papeles no tenían mención alguna. Mis hermanos sostuvieron las copias del testamento con una calma que me parecía ensayada. Contestaban con frases breves, como si la decisión estuviera tomada y cualquier discusión fuera una incomodidad que podían solventar con más papeles. Intenté pedir explicaciones, recordar situaciones, pronunciar detalles que solo nosotros conocíamos, pero la conversación se tornó seca. Me preguntaron por fechas, por pruebas, por cosas que no había guardado porque no imaginé que tuviera que demostrar lo que hacía por amor o por obligación. En los días siguientes la situación se agrandó como una mancha. Empezaron a llegar abogados y más papeles. Me notificaron que debía desalojar la casa. Me ofrecieron un arreglo económico que no cubría lo que significaba el tiempo que había pasado allí. Mis hermanos argumentaban que la voluntad de la madre había que respetarla y que su decisión, plasmada en un documento legal, no admitía discusión. El notario, cuando insistí, repitió que en la carpeta no había constancia alguna de mi trabajo cotidiano. Al principio pensé en pelear la decisión, en recopilar pruebas, facturas a mi nombre por arreglos, mensajes donde me pedían que visitara, fotos donde yo aparecía con mi madre en la cama, tickets de compra de medicamentos. Reuní todo lo que pude, pero los plazos corrieron y las formalidades del testamento ejercieron su peso. En ese proceso hubo días en los que me sentí invisible, como si mis años cuidando no fueran más que un intervalo sin valor legal. La presión no era solo administrativa, era social y emocional. Los amigos se dividieron en quienes me aconsejaban ir a los tribunales y quienes me suplicaban no quemar relaciones por papel. Los vecinos miraban con cierta distancia, algunos con compasión, otros con curiosidad. En mi propia familia, las reuniones se volvieron tensas. Me encontré defendiendo mi existencia en la casa que había hecho suya mi madre, explicando por qué había renunciado a horarios más cómodos y a oportunidades, y recibiendo a cambio acusaciones sutiles, que había sido distante, que me había aislado. Todo eso se sentía como un empaste de culpa ajena que no sabía cómo raspar. La situación escaló cuando supe que el notario, además de decir que no había constancia de mi cuidado, negó haber recibido testimonios que yo sí había ofrecido. Me había sentado en su mesa para contarle cómo mi vida se había visto consumida y había dejado en sus manos algunos papeles que consideraba irrelevantes en aquel momento. Notas de enfermería, un inventario de medicinas, una carta suelta donde la madre me agradecía por haberla cuidado. Le dije que eso representaba mi entrega,
que las palabras de mi madre eran prueba de una voluntad afectiva. El notario reaccionó con neutralidad, anotó y dijo que la validez probatoria de esos documentos sería revisada. Después me informó que no constaban en el expediente final. Fue como si alguien hubiera pasado un borrador por encima de los momentos que me sostuvo. Mis hermanos, por su parte, comenzaron a hacer gestiones de inmediato. Contrataron empresa de mudanzas, contactaron a un agente inmobiliario para valorar la casa y hablaron de venderla. Sus palabras eran prácticas y distantes. En ellas no había rastro de todo lo que yo había hecho, solo un interés en la operación. Me ofrecieron una cantidad de dinero que no tenía la intención de cambiar mi historia. En las noches, al encender la luz en la habitación que había sido de mi madre, me encontraba con el eco de mis pasos. Empecé a notar cómo pequeños objetos se habían ido moviendo, un jarrón que yo había comprado, un cuadro que colgaba de una pared. Sentía que me despojaban por etapas, sin ceremonia. Fue entonces cuando la injusticia dejó de ser abstracta y se volvió una serie de acciones concretas que afectaban mi día a día. Hubo momentos en los que me cuestioné. ¿Por qué no había protegido mejor mi postura? ¿Por qué había confiado en que la familia haría lo que era justo? La respuesta no era simple. Parte de mí había creído que el cuidado no necesita prueba. Otra parte no quería convertir el cariño en un expediente. Y también existía el cansancio. Durante años había priorizado la paz dentro de las paredes de la casa por sobre la confrontación. Esa mezcla me dejó sin defensa cuando la ley pidió papeles y la memoria se quedó en manos de quien no quería recordar. La escalada fue acompañada de actos pequeños pero significativos, llamadas que ya no tenían el tono de hermano, correos con asuntos fríos, visitas que empezaron a circular por la casa con la familiaridad de un lugar que no me pertenecía. Incluso surgieron comentarios que me dolieron, insinuaciones de que mi presencia era una carga, que yo había aprovechado la situación. Esos dichos me atravesaron con un doble filo. Por un lado me hirieron, por otro me sacudieron la necesidad de responder con compostura. El hablar sin gritos se fue convirtiendo en un modo de resistencia para mí. Aún así, la presión aumentó. Notificaciones de fechas, plazos para desalojar, requerimientos de entrega. En mi trabajo, la gente empezó a preguntarme sutilmente. Algunos se ofrecían a mediar y otros miraban con extrañeza a la mujer que de pronto estaba en problemas por su propia casa. Admitir que ya no podía seguir fue doloroso. No fue un instante dramático, fue una acumulación, noches sin sueño, discusiones que terminaban en silencios largos, la mesa vacía de la persona que había dado sentido a tanto cuidado. Un día me sorprendí sin fuerzas para seguir juntando pruebas y me di cuenta de que la batalla legal no era la única que se necesitaba ganar. Estaba exhausta de justificar mi existencia, de explicar lo que había hecho, de sostener sentimientos que no tenían otra voz que la mía. Fue en una noche de lluvia cuando mi cuerpo dijo basta. Me senté en la sala, abrí el cajón donde guardaba algunas cosas de mi madre y encontré, por primera vez, el diario. Había pasado por allí muchas veces sin prestarle atención. Lo consideraba íntimo y no quería invadir la privacidad de alguien que ya no podía leer. Pero esa noche la curiosidad ocupó el lugar del temor. El diario era una libreta de tapas gastadas, con la letra de mi madre. Torpe a veces y directa otras. Al pasar las páginas encontré anotaciones sobre recetas, listas de compras, memorias sueltas. Cerca del final, doblada y con la tinta más firme, apareció una carta. No era un testamento formal, pero en su simpleza tenía una claridad que me heló y también me dio un alivio inesperado. Allí mi madre escribía a quién quería dejar la casa. Sus palabras no eran técnicas, eran íntimas. Hablaba de mí con ternura. Describía cómo durante años había cuidado de ella, cómo había renunciado a noches de sueño y a viajes. Decía que me quería dejar todo lo que sea posible, porque yo había estado ahí, no por interés, sino por amor. No había frases grandilocuentes, solo el registro de alguien que hacía constar un deseo profundamente humano. Leer eso fue como recibir una confirmación que la ley no reconoció. La carta no tenía firma notariada ni testigos oficiales, pero era la voluntad expresada en tinta de una mujer que me había criado. Sentí cólera, por supuesto, cólera por el modo en que esos deseos podían ser tergiversados o ignorados por las formalidades. Pero también sentí algo que no esperaba, una serenidad que vino con el reconocimiento. Íntimo. No necesitaba que el mundo aplaudiera para que ese gesto existiera. La carta era un testimonio de lo que había sido ahí.
sin necesidad de sellos. Después de encontrar esa carta, hice lo que quizá muchos hubieran hecho. La conservé y con ella en la mano decidí confrontar. No busqué alianzas en Reddit ni me lancé a una campaña pública. Quise primero hablar con quienes más duramente me habían excluido. En la sala, sentada en el sillón donde mi madre se acurrucaba en invierno, llamé a mis hermanos y les expuse lo que había encontrado. Les conté, sin recriminar, qué decía la carta. Les pedí que lo entendieran. Sus reacciones fueron variadas: incredulidad, silencio, desplazamiento hacia la defensiva. Algunos justificaron la ausencia de la carta en los trámites con tecnicismos, que el diario no era prueba suficiente, que la voluntad se debía manifestar ante testigos. Otros adoptaron un tono más personal, diciendo que habían actuado pensando en el bien común, en no erosionar. Nada de eso me consoló. La familia se fracturó en conversaciones tensas. Les dije que quería un espacio para dialogar, que quería entender por qué habían actuado así, por qué no consideraron las evidencias que yo había podido presentar. Les expliqué que tenía la carta de mi madre y que aunque no fuera legal, tenía valor moral para mí. La respuesta fue correcta en lo formal. Hablaron con abogados, discutieron opciones, ofrecieron una compensación mayor a la primera propuesta. Fue un instante en el que la negociación pareció posible. Sin embargo, en el fondo la situación permanecía igual. La casa ya había sido tasada para venta, y los trámites administrativos eran un río que no se detenía por buenas palabras. Decidí no seguir una vía destructiva. Podía escoger llevar la pelea hasta el final en los tribunales y quizás ganar en algún punto, arrastrando a mi familia a un proceso público que solo nos haría daño. O podía aceptar una pérdida material a cambio de algo que comenzaba a tomar forma dentro de mí: el límite. Elegí confrontar con la carta en la mano, explicar lo que sentía y poner condiciones claras. Les pedí, sin dramatismos, que respetaran el recuerdo de mi madre y que tomaran en cuenta mi presencia en la vida de ella, no como una negociación económica, sino como el reconocimiento de años de cuidado. Pedí tiempo para mudarme, pedí que algunos objetos quedaran conmigo, y pedí sobre todo respeto en la manera en que se procedería. No exigí todo, no tiré todo por la ventana, pero tampoco me quedé muda. La acción decisiva fue menos un golpe que una reconfiguración. Me despedí de la casa no con una escena dramática, sino con una limpieza lenta de objetos que habían sido míos y de otros que conservaría como memoria. Hice una lista de las cosas que quería. Empaqué fotografías, libros, el delantal que mi madre usaba para cocinar. Evité caer en la tentación de tomar algo que no me perteneciera, porque por más injusta que fuera la situación, mi dignidad también pasaba por no convertir el dolor en venganza material. A la vez, insistía en que en el trato final se incluyeran condiciones para mantener un vínculo. Reglas claras para visitas, disposiciones para que los bienes que fueran vendidos se administraran de forma transparente, y sobre todo, la expectativa de que se me tratara con el reconocimiento que mi tiempo de cuidado merecía. Perdí la casa. Fue un proceso legal que se cerró con firmas y con un cheque que no llenó el hueco emocional que la pérdida dejaba. Mis hermanos sintieron alivio, y yo sentí desarraigo. Pero la decisión de actuar con límites produjo efectos que no anticipé. Al poner condiciones y dejar claras mis reglas, me liberé de la pretensión de que la culpa o el rencor eran el único camino. Mis hermanos, privados de la comodidad de que yo estuviera siempre disponible, tuvieron que asumir otras responsabilidades. Las visitas que antes eran evasivas se volvieron más planificadas. Algunos de los reproches que me habían hecho dejaron de aparecer, no porque las heridas sanaran por sí solas, sino porque había menos materia prima para la manipulación. Mis respuestas ya no eran automática disponibilidad. Las consecuencias fueron múltiples. Para mis hermanos, la ganancia material fue tangible. La pérdida de una relación fluida conmigo también. Para mí, la pérdida de una casa fue acompañada por una cierta ganancia en claridad. Empecé a entender que cuidar no es lo mismo que desaparecer, y que poner límites no es traicionar el recuerdo de nadie. Reorganicé mi vida. Busqué un piso más pequeño, más cercano al trabajo, donde hiciera mi propio jardín aunque fuera un balcón con macetas. Recuperé rutinas que había dejado de lado. Leer por las mañanas, encontrar amigas para tomar café, retomar actividades que me llenaban y que no estaban circunscritas a la figura de madre enferma. No fue un camino fácil. Hubo noches en las que la soledad se mezclaba con la liberación. Pero al final de ese camino había una reconstrucción. Con los años, las relaciones con mis hermanos también cambiaron. No hubo reconciliaciones espectaculares ni abrazos constantes. Hubo encuentros mesurados, conversaciones en las que ahora hablábamos de nuevas reglas, visitas con aviso,
ayuda económica planificada si era necesaria, transparencia con respecto a lo que pudiera surgir de la venta. Algunos de esos encuentros fueron fríos al principio y se fueron templando con el tiempo. El respeto se ganó con pequeñas acciones. Una llamada que ya no venía acompañada de demandas. Una invitación a ver juntas la vieja casa antes de que se vendiera. Mensajes que no cargaban culpa. Fui reconstruyendo vínculos con nuevos límites y con una cierta distancia que no era enemistad, sino seguridad. A nivel personal, lo que más cambió fue mi relación conmigo misma. Pasé de sentir que mi identidad estaba atada a la casa y al cuidado exclusivo de mi madre a comprender que mis actos tienen valor aunque ni estén certificados por un notario. La carta que encontré fue la confirmación íntima de un lazo. Pero lo que realmente me sostuvo fue decidir que no iba a permitir que la injusticia me definiera. Aprendí a poner palabras a lo que hacía, a conservar registros si era necesario, a no dejar todo en manos del silencio. No fue una transformación heroica, fue una normalización de límites que me enseñaron a decir no sin sentirme menor. Hubo pérdidas que no se repararon. Perder la posibilidad de dormir en la habitación donde crecí con mi madre fue una herida tangible. Ver la casa que ella había cuidado pasar a manos distintas dejó un sabor de ausencia. Pero también hubo ganancias, el reconocimiento propio, la calma de no estar siempre disponible, la posibilidad de elegir cómo relacionarme con el recuerdo. La dignidad que menciono no llegó de un título, sino de pequeños actos. Decidir cómo quería ser tratada, ser coherente con mis límites, aceptar que el amor no siempre es sinónimo de renuncia total. En la práctica, la vida siguió. Me mudé a un apartamento más pequeño que quedó lleno de memoria tangible. La taza de café que usaba mi madre. Un mantel cosido por ella que colgué en la pared. Una fotografía que conservo en la cocina. No son sustitutos, pero sirven para recordar sin anclarse a un dolor infinito. Mi trabajo recuperó su centro, pero no se tragó mi vida. Ahora existen horarios que respeto y actos de cuidado que hago por elección, no por obligación. Mis amistades se volvieron un sostén nuevo, y aprendí a recibir ayuda sin interpretarla como caridad. Con el tiempo, en conversaciones más mesuradas con mis hermanos, surgieron confesiones que no esperé. Algunos reconocieron que actuaron por miedo o por comodidad y que no pensaron en las consecuencias emocionales de sus actos. Otros fueron menos explícitos, pero sus acciones con el tiempo hablaron. Llamadas más frecuentes, una disposición a conversar sin agendas ocultas. No todo se reparó y no todo podía repararse. Hubo espacios que quedaron marcados. Imposibilidades que no volverían a ser. Pero mi decisión de enfrentar y de actuar con límites abrió la puerta a relaciones con términos nuevos, en los que la dignidad personal podía coexistir con la memoria de lo que habíamos sido. Hoy, cuando paso por la antigua casa en la que crecí, la miro con una mezcla de tristeza y liberación. Veo ventanas que siguen riéndose con la luz de la tarde, la puerta golpeando a veces con el viento de invierno. Y siento que la casa sigue ahí, con vida propia. Yo por mi parte también sigo. No soy la misma persona que entró en ella años atrás ni la que salió después del juicio. Soy alguien que aprendió a medir el peso del silencio y a ponerle límites. Sufrí, perdí y gané matices que me permiten seguir adelante con una sensación de paz más sólida. Si en algún momento me preguntan qué quedó como huella de todo esto, digo que quedó el aprendizaje de que el dolor no siempre exige venganza y que la verdad íntima no siempre necesita ser legal para sostenernos. Quedó la carta que guardo en un lugar seguro, no como arma, sino como memoria. Quedó, sobre todo, la posibilidad de construir relaciones nuevas, con mis hermanos, con mis amigos, conmigo misma. No se trata de reconciliaciones perfectas ni de olvidar. Se trata de aceptar lo que pasó y decidir a partir de ahí cómo vivir. Eso fue lo que más me costó y lo que más agradezco poder decir ahora.